Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No había puesto el sonido. Te pido disculpas por eso. Bueno, a veces la tecnología nos pilla. Bueno, hemos hablado acerca de cómo la Biblia, cómo las Escrituras nos van entregando una visión de quién es Dios. Eh, Primeramente, como hemos dicho muchas veces, en diferentes series temáticas, diferentes mensajes. Primeramente, el Señor tuvo que hablar por medio de profetas, de hombres inspirados por el Espíritu, pero es un diálogo constante entre quién es Dios y la interpretación que nosotros tenemos. Por eso que le llamamos la hermenéutica y la exégesis desde lo interpretativo, cómo vamos construyendo esa visión de Dios. Pero el verdadero exégeta, la persona que logra interpretar, mostrar verdaderamente quién es Dios, es Jesucristo. Ahora se nos habla por el Hijo. Quiero invitarte a hacer una lectura en el capítulo 11 de Génesis para ver cómo a través del tiempo también, eh, en el tiempo existente hasta ese momento, la separación y la desunión que existió logró plasmarse en un hecho muy puntual. La invitación es que puedas leer Génesis capítulo 11. Los primeros versículos son muy potentes. Así que hoy día vamos a hablar sobre cómo nos fuimos separando de Dios a través del tiempo, cómo nos fuimos desuniendo entre los propósitos de Dios. Vamos a pedir la dirección del Espíritu para que podamos hacer un mensaje tomado desde la palabra, inspirado en las Escrituras, pero principalmente mostrando a Dios verdaderamente cómo es Él y quién lo interpreta mejor, como, como hemos dicho, es Jesucristo. Así que la comprensión total de las Escrituras debemos hacerla en Jesucristo. Algunos creen que estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras, tendrán la vida eterna, pero las Escrituras, si no reflejan quién es Cristo verdaderamente, no nos conducirá a nada. Querido Padre Celestial, pedimos tu dirección, que tú nos guíes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender hacia qué se fue apuntando, cómo nos fuimos separando, cómo otra vez también estamos viviendo en una época similar, donde estamos completamente desunidos a ti, estamos eh, sin esa unión fraternal que solo lo puede entregar el acercarnos a ti y conocerte, eh, porque tú te acercaste primero, y eso es lo que muchas veces se nos olvida, que esta desunión que existe entre Dios y el hombre, tú ya la lograste instalar con la persona de Cristo y que debemos conocerle a Él para conocerte a ti. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Separación y desunión. Bueno, la invitación es que puedas leer el capítulo de Génesis completo para que tú saques tus propias eh, interpretaciones, tus propias visiones, tu propia mirada, tu propia reflexión y tu propio análisis. Los siguientes hechos que se narran en la Biblia después del diluvio son la construcción de la Torre de Babel. Acá hay un nombre, una persona muy importante que fue Nimrod, quien se transformó en un gran cazador que iba delante de la presencia de Dios, quiso ir por sobre Dios y desde ahí aparecen temas muy interesantes. El Señor pide que los hijos de Noé vuelvan a multiplicar la tierra y que en ese sentido no se volvieran a unir eh, de una manera equivocada. Bueno, después del diluvio, como se ha dicho, son la construcción de la Torre de Babel, por eso es que hablo de Nimrod, la confusión de las lenguas y la dispersión de la gente, que hasta ese momento hablaba un solo idioma, todos podían comprenderse. Tal vez atraídos por la belleza de la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris y la fertilidad del suelo, algunos de los descendientes de Noé decidieron construir una ciudad, que no eran los planes que tenía el Señor.
una estructura de torres, una especie de zigurat, que es lo que nosotros conocemos hoy. Este tipo de torres, que es la Torre de Babel, nosotros sabemos en este sentido que esta torre eh, fue principalmente una forma de separación, de ahí viene la confusión que llegó a ser más adelante en esa zona, en la tierra de Sinai, hoy en el Irak meridional, como aparece en Génesis 11:2, se ha demostrado que la Mesopotamia, el territorio que fue una región densamente poblada desde los tiempos históricos, desde los tiempos muy antiguos, que coincide plenamente con la Biblia. Entre estos pueblos estuvieron los sumerios, a quienes se les atribuye haber inventado la escritura cuneiforme, el arte de escribir sobre algunas tablillas de arcilla, algunas unas tabletas de arcilla donde comenzó la escritura. Edificaron casas bien construidas y fueron maestros en la producción de joyas, herramientas y utensilios para las familias, para el hogar. Las excavaciones también han descubierto por medio de la arqueología muchos templos en la forma de una torre, como decía yo, una especie de zigurat, que las culturas mesopotámicas tenían. Eh, y por eso coincide el texto muy claramente con la revelación que Dios puso en la persona de Moisés. Y seguramente en la adoración y en muchos de esos templos eran dedicados a la adoración de muchas deidades, de muchos dioses, y los descendientes de Noé, que se establecieron en la tierra de Sinar, pronto olvidaron al Dios de Noé. Y eso fue lo que ocurrió. El gran problema que tenemos los seres humanos es que nos olvidamos de quién es Dios y cómo Dios ha estado presente en nuestra vida. Como Dios, quien venía cumpliendo sus promesas y entregando un mensaje, entregando promesas de que nunca más iba a destruir al mundo por un diluvio, tema que también nosotros deberemos trabajar con más eh, cuidado, porque nosotros no creemos que Dios destruyó. Ya sabemos quién es quien mata, roba y destruye. Dios no da esas formas ni esas fórmulas. Por otro lado, sí encontramos que quien es el que mata, destruye y engaña y miente, ¿verdad? Y en ese sentido también debemos reconocer de que hubo un trabajo importante de Noé, pre el diluvio, de muchos años de predicación, de entrega de un mensaje para que las personas procedieran al arrepentimiento. La invitación de entrar al arca fue para todos, solo que el corazón de las personas fue cerrado por ellos mismos. Y este fue, bueno, ahí hay un tema que Pedro en sus cartas toca muy profundo y que vamos a dar un tiempo para explicar en algún momento, porque el Señor también, eh, quien tiene las llaves del Hades, puede entrar y salir de la muerte. Hay un tema bien potente que lo vamos a compartir en su momento, pero sin perdernos del tema, fue uno de los motivos, la torre y la construcción de Babel fue un monumento a la sabiduría y a las habilidades superiores que el hombre consideraba tener. El deseo de renombre, la reputación, el hacerse famoso, estaba ahí puesto en la figura de este líder llamado Nid-Rom, ¿cierto? De acuerdo con el propósito divino, los hombres debían haber preservado la unidad por medio del vínculo, de tener un vínculo con la eternidad, con lo eterno, con Dios, con la divinidad, con una religión verdadera. Cuando la idolatría, el politeísmo rompieron ese vínculo espiritual y las personas comenzaron a adorar imágenes, comenzaron a adorar
a otros seres, a seres creados, a imágenes de, de piedra, de metal, de madera y otros materiales, donde se construían ídolos a la imagen de otros seres. El Señor también pone una distancia. Él debe alejarse y permitir que las personas busquen sus propios caminos y sus propios propósitos cuando Él se da cuenta que no lo queremos presente en nuestras vidas. La idolatría y el politeísmo traen ese conflicto y rompe con el vínculo de hermandad y de solemnidad y de acercamiento con el Señor. Se perdió eso. Un proyecto como la Torre de Babel, que buscaba preservar un medio externo, que fue un sentido de la idolatría, eh, para buscar una paz interior que la gente había perdido y que estaba condenado al fracaso. La caída de Adán y Eva destrozó la unidad de la raza humana y el plan divino que el Señor tenía. Provocó confusión en todo sentido, incluso en la adoración, la difusión generalizada del mal y la inmoralidad. Ya había cesado con el diluvio, pero sin embargo los hombres y los seres humanos, las etnias que iban surgiendo, las culturas, iban en constante hacia el mal, ¿verdad? Y el conflicto que se producía es que se rompe con quién es Dios. Ya sabes que en ese tiempo incluso los hijos de Noé podrían haber estado vivos cuando esta especie de Sigurat o torre de Babel se construyó. Lo más seguro es que Sem, entre ellos, como patriarca, hijo de Noé, podría haber estado vivo por la longevidad y los años de vida que vivían. Sin embargo, aún así, esta separación profunda y a pesar de ver vestigios en la naturaleza, en muchas cosas del diluvio y de que el Señor había prometido que iba a preservar la vida humana, los seres humanos no escuchan a Dios. Hoy día esto pasa incluso en el mundo cristiano cuando no escuchamos la voz de Dios y no entendemos cómo el Señor está trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos potenciar y ayudar con nuestras vidas a la pronta venida del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.